Hey, gente, imagina un país tan enorme y variado que tiene montañas que tocan el cielo, desiertos que queman los pies, selvas donde llueve sin parar y un río que parece un océano en miniatura. Bienvenidos al primer capítulo de la historia de la India, la geografía de la península del Indostán. Porque sin entender cómo es este pedazo de tierra, no entenderás por qué aquí nacieron religiones, imperios y culturas que todavía hoy mueven a 1.000 millones de personas. Prepárate para un viaje épico por montañas, monzones y fronteras naturales, con un poquito de humor, claro. ¡Vamos! La India no es solo un país, es un subcontinente gigante. Más de 3 millones de kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Europa entera. Y todo empieza por el norte, la cordillera del Himalaya. Es la muralla más alta del mundo, con picos como el Everest, 8.848 metros, que hacen de frontera natural con China, Nepal y Bután. Es tan alta y tan extensa que durante milenios ha sido casi imposible cruzarla en masa. Imagina, nieves eternas, valles perdidos y monjes tibetanos meditando a 5.000 metros. Los indios siempre han visto el Himalaya como algo sagrado, la morada de los dioses, el techo del mundo. De ahí bajan ríos como el Ganges y el Brahmaputra que llevan agua y vida a casi todo el país, pero también inundaciones brutales cada año. Es una bendición y una maldición al mismo tiempo. Al este tenemos la región de Bengala y el delta del Ganges Brahmaputra, la zona más húmeda y fértil del planeta. Aquí llueve tanto con el monzón que parece que el cielo se rompe. Selvas tropicales, arrozales infinitos y manglares donde viven tigres de Bengala. Es la zona que hoy divide India y Bangladesh, pero en la antigüedad era un solo territorio lleno de reinos y ciudades comerciales. El monzón llega entre junio y septiembre, lluvias torrenciales que refrescan el calor infernal y hacen que la tierra se vuelva verde y productiva. Sin monzón no hay cosechas. Sin cosechas no hay civilización. Así de simple y así de loco. Al oeste está el desierto del Thar, en Rajastán, que limita con Pakistán. Arena, dunas y fortalezas en el medio de la nada. Es un paisaje brutal, seco y hermoso. Palacios de piedra roja, camellos y tribus nómadas. El desierto ha sido una barrera natural durante siglos, pero también una ruta para invasores que venían de Persia y Asia Central. Y justo al norte del desierto está el Punjab, la tierra de los 5 ríos, Indo, Jhelum, Chenab, Ravi y Beas, una de las regiones más fértiles y disputadas de la historia. Aquí nacieron las primeras ciudades del mundo, pero también guerras interminables. En el centro de todo está la meseta del Deccan, una enorme planicie elevada, atravesada por ríos como Godavari, Krishna y Narmada. Está rodeada por 2 cadenas montañosas, los Ghats occidentales y orientales, o Sahyadri. Estas montañas atrapan el monzón del oeste y crean una zona de selvas y cascadas al oeste y llanuras más secas al este. El Deccan es el corazón agrícola y minero de la India, diamantes, oro, algodón y especias. Aquí se levantaron imperios como los Chola, los Vijayanagara y los sultanes del Deccan. Es una tierra dura, pero rica. Y al sur, como una joya separada por el mar, está la isla de Ceilán, hoy Sri Lanka. Con sus templos budistas, plantaciones de té y elefantes, siempre ha tenido su propia historia, pero conectada con la India por comercio, invasiones y migraciones. Los tamiles del sur indio y los singaleses han compartido siglos de cultura, conflictos y mezclas. ¿Por qué es tan importante esta geografía? Porque ha moldeado todo. El monzón creó la agricultura y la dependencia de las lluvias, ciclos de abundancia y hambruna, pensamiento cíclico del tiempo, samsara. El Himalaya aisló la India del norte, desarrollo cultural independiente. Los ríos del norte, Indo y Ganges, hicieron posibles las primeras ciudades, civilización del Indo y periodo védico. El Deccan y el sur, más difíciles de conquistar, permitieron reinos independientes y culturas dravídicas que resistieron a los arios del norte,
y las costas atrajeron a persas, griegos, romanos, árabes, portugueses, holandeses, franceses e ingleses. Todos vinieron por especias, oro y algodón. ¡Hey, gente! Imagina una civilización de hace 5000 años que tenía calles en cuadrícula, alcantarillado, baños públicos y casas con varios pisos, y todo sin pirámides ni esfinges. Bienvenidos al segundo capítulo de la historia de la India, la civilización del Valle del Indo, también llamada Harappa o Mohenjo-Daro. Esta es la primera gran ciudad del subcontinente, tan avanzada que parece sacada de una película futurista, pero en la Edad de Bronce. Prepárate para ciudades perfectas, baños misteriosos y un misterio gigante. ¿Dónde demonios se fueron? ¡Vamos! Todo empieza alrededor del 3300-1300 a.C. en el valle del río Indo, hoy Pakistán y noroeste de India. El río Indo y sus afluentes, como el Gagar-Hakra, creaban una tierra fértil gracias al monzón y las inundaciones anuales. Aquí surgieron las primeras ciudades organizadas, Harappa, descubierta en 1921, y Mohenjo-Daro, la colina de los muertos, encontrada en 1922. Pero no eran las únicas, se han encontrado más de 1000 yacimientos, desde pequeñas aldeas hasta ciudades de 40.000 habitantes. Esto era una red urbana brutal. Lo más flipante es la planificación. Calles rectas en cuadrícula perfecta, como si un arquitecto moderno las hubiera diseñado con regla y compás. Casas de adobe cocido con varios pisos, patios internos y sistemas de drenaje increíbles. Tenían alcantarillado cubierto. Los residuos iban por tuberías de arcilla hasta pozos fuera de la ciudad. Cada casa tenía baño y pozo privado. Imagina, 5000 años atrás ya se duchaban y tiraban de la cadena, mientras en Europa todavía vivían en cuevas. En el centro de Mohenjo-Daro está el Gran Baño, una piscina gigante de 12 por 7 metros, impermeable con brea, escaleras y plataformas. ¿Para qué? Nadie lo sabe seguro. Algunos dicen que era para rituales religiosos, purificación, otros que era un baño público o incluso una piscina de lujo. Pero lo que está claro, esta gente estaba obsesionada con la limpieza y el agua. Había también graneros enormes, talleres, molinos y puertos fluviales. Comerciaban con Mesopotamia, exportaban algodón, joyas, cerámica y sellos de esteatita con figuras míticas. La sociedad era muy igualitaria, o eso parece. No hay palacios gigantes ni tumbas reales. Las casas son parecidas, sin grandes diferencias. No hay evidencia de reyes todopoderosos ni ejércitos enormes. ¿Una utopía urbana? Tal vez. Tenían escritura, más de 400 símbolos en sellos, pero nadie ha descifrado qué dicen. Figuras como la diosa madre, una mujer con tocado de cuernos, y el proto-Shiva, hombre con cuernos meditando rodeado de animales, sugieren culto a la fertilidad y a una deidad andrógina. Pero hacia el 1900-1300 a.C., todo colapsa. Las ciudades se abandonan. ¿Por qué? Teorías locas. Sequía brutal, el río Gagar-Hakra se secó, invasión aria, los arios llegaron justo en esa época, inundaciones, terremotos o incluso cambio climático. Nadie lo sabe con certeza. La gente se fue al Ganges y al sur, fin de la civilización más misteriosa del mundo antiguo. ¡Hey, gente! Imagina que tienes una civilización perfecta. Ciudades con alcantarillado, baños públicos, comercio internacional y de repente todo se va al carajo. ¿Qué pasó con la civilización del Valle del Indo? ¿Y quiénes fueron esos misteriosos arios que llegaron después y cambiaron todo? Bienvenidos al tercer capítulo de la historia de la India, el declive del Indo y la llegada de los arios indoeuropeos. Esto es el final de una utopía urbana y el comienzo de la India que conocemos hoy, con invasiones, caballos y un cambio religioso brutal. Prepárate para teorías locas y un poco de drama. ¡Vamos! La civilización del Indo, 3300-1300 a.C., era increíble.
Harappa, Mohenjo-Daro y cientos de ciudades más tenían planificación urbana de nivel moderno, comercio con Mesopotamia y un sistema de escritura que nadie ha descifrado. Pero hacia el 1900-1700 a.C. empezó el colapso. Las grandes ciudades se vacían poco a poco, la gente deja de mantener los edificios, los sistemas de drenaje se abandonan y los sitios se convierten en ruinas. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe con certeza, pero hay varias teorías flipantes. Teoría número 1, sequía brutal y cambio climático. El río Gagar-Hakra, que muchos creen que era el mítico río Sarasvati de los Vedas, empezó a secarse. Sin agua, sin agricultura, sin vida. El monzón se volvió más débil o cambió de patrón. Imagina, ciudades que dependían del río y de las lluvias, de repente, desierto. Es como si alguien hubiera apagado el grifo de la India entera. Teoría número 2. Inundaciones y terremotos. Algunos arqueólogos dicen que el Indo cambió de curso. Los ríos en esta zona son muy inestables y arrasó con todo. Otros apuntan a terremotos que rompieron los sistemas de drenaje. En Mohenjo-Daro se han encontrado esqueletos tirados en las calles, como si hubieran muerto de repente. ¿Tsunami fluvial? ¿Colapso total? Da escalofríos. Teoría número 3. Invasión aria. Aquí viene el drama grande. Hacia el 1500-1200 a.C. llegan pueblos indoeuropeos llamados arios, del sánscrito nobles, de Asia Central, probablemente a través de los pasos del noroeste como el Khyber Pass. Eran pastores nómadas, guerreros con carros tirados por caballos, armas de bronce y dioses masculinos. Los arios traen una cultura diferente, no ciudades, sino tribus móviles, no escritura urbana, sino himnos orales, los Vedas, y una sociedad jerárquica con castas. Los textos védicos hablan de batallas contra los Dasyu, enemigos oscuros de piel, que muchos creen que eran los habitantes del Indo. ¿Invasión violenta? ¿O migración lenta y mezcla cultural? Los arqueólogos modernos dicen que no hay evidencia de destrucción masiva. No hay ciudades quemadas ni armas por todos lados, así que probablemente fue una mezcla. Los arios llegaron, se mezclaron con los locales y su cultura dominó. El resultado, nace el periodo védico, 1500-500 a.C. Los arios se asientan en la llanura indo-gangética, ríos Indo y Ganges, traen el sánscrito, lengua sagrada, los Vedas, Rig Veda, el más antiguo, y el sistema de castas, brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreros, vaishyas, comerciantes, y shudras, campesinos. Los descendientes de los del Indo, más oscuros de piel, lenguas dravídicas como tamil, se van al sur o se convierten en las castas bajas. La mezcla de ambas culturas da origen al hinduismo temprano. ¡Hey, gente! Imagina que después de que una civilización perfecta desaparece sin dejar rastro, llegan unos pastores nómadas con caballos, carros y unos poemas sagrados tan largos que parecen una serie infinita de Netflix. Bienvenidos al cuarto capítulo de la historia de la India, el período védico, el surgimiento del sánscrito y los Vedas. Aquí nace la India que conocemos, hinduismo, castas, dioses locos y un montón de himnos que todavía se cantan hoy. Prepárate para invasiones, rituales de fuego y un cambio cultural épico. Con memes, obvio. Vamos, después del colapso del Valle del Indo, hacia 1900 a 1300 a.C., la península se llena de pequeños pueblos y aldeas. Pero hacia el 1500-1200 a.C. llegan los arios, o indoarios, pueblos indoeuropeos nómadas desde Asia Central. No eran invasores salvajes con hordas gigantes, eso es más mito que realidad, sino grupos de pastores guerreros que llegaron en oleadas lentas. Traían carros tirados por caballos, el primer tuning de la historia, armas de bronce y una cultura oral muy potente. Lo más importante que trajeron, el sánscrito, una lengua sagrada que se convierte en la base de toda la literatura india. El sánscrito es como el latín de la India, elegante, preciso y considerado divino. Los arios no escribían mucho al principio,
Eran nómadas, pero memorizaban himnos y poemas épicos que pasaban de generación en generación. Estos himnos se llaman Vedas, conocimiento en sánscrito, y son los textos más antiguos de la India. Los Vedas son 4 colecciones principales: el Rig Veda, el más antiguo, 1500 a 1200 a.C., con 1028 himnos dedicados a dioses como Indra, rey de los dioses, dios del rayo y la guerra; Agni, fuego; Varuna, cielo y orden cósmico; y Soma, dios de una planta alucinógena que bebían en rituales. Todo giraba alrededor del Dharma, orden cósmico, y Rita, ley natural. Con los arios nace el sistema de castas, o varna: brahmanes, sacerdotes; kshatriyas, guerreros o nobles; vaishyas, comerciantes y agricultores; y shudras, trabajadores y sirvientes. Los descendientes del Valle del Indo, piel más oscura y lenguas dravídicas como tamil, suelen quedar en las castas bajas o como intocables, dalits. El karma aparece aquí. Si portas mal, reencarnas en una casta peor. Manipulación nivel Dios. Después del colapso del Valle del Indo, hacia 1900 a 1300 a.C., la llanura del Ganges se llena de pequeños pueblos y aldeas. Aparecen los primeros textos filosóficos, los Upanishads, sentarse cerca del gurú, que hablan del Atman, alma individual, y Brahman, realidad universal. Aquí empieza la idea de que todo es uno, y el objetivo es liberarse del ciclo de reencarnaciones, samsara, para alcanzar el moksha, liberación. ¡Hey, gente! Imagina que llegas a una sociedad donde tu trabajo, tu matrimonio, tu comida e incluso cómo te tratan los demás, todo depende de en qué grupo naciste. Bienvenidos al 5º capítulo de la historia de la India, el sistema de castas, con brahmanes, kshatriyas, vaishyas y shudras. Este invento social de hace más de 3000 años sigue influyendo en la vida de millones hoy en día, y no siempre para bien. Prepárate para jerarquías, karma, discriminación y un poco de locura social. Con humor, claro. ¡Vamos! El sistema de castas, varna en sánscrito, que significa color, nace en el periodo védico, 1500 a 500 a.C., cuando los arios indoeuropeos se asientan en la llanura del Ganges. Al principio no era tan rígido, era más una división funcional de la sociedad, como clases laborales, pero con el tiempo se convirtió en algo hereditario, inamovible y sagrado. Los Vedas y los textos posteriores lo justifican con el mito de Purusha, un gigante cósmico sacrificado por los dioses. De su cabeza nacen los brahmanes, sacerdotes y maestros. De sus brazos, los kshatriyas, guerreros y nobles. De sus muslos, los vaishyas, comerciantes, agricultores y artesanos. Y de sus pies, los shudras, sirvientes. Literalmente nacidos de diferentes partes del cuerpo divino. Todo muy poético y muy conveniente para los que están arriba. 1. Brahmanes, sacerdotes y maestros. Los brahmanes son la casta más alta. Su trabajo, estudiar los Vedas, realizar rituales, sacrificar animales, enseñar y aconsejar a los reyes. Se les considera los intermediarios entre los humanos y los dioses. No pagan impuestos, no hacen trabajos manuales y viven de donaciones, dakshina. En teoría son los más puros, vegetarianos estrictos y expertos en sánscrito. Si eras brahman, la vida era bastante cómoda, siempre y cuando supieras los himnos de memoria. 2. Kshatriyas, guerreros y nobles. Segunda casta, reyes, príncipes, soldados y nobles. Su deber, proteger la sociedad, luchar y gobernar. Eran los que tenían armas, caballos y poder político. En los textos épicos como el Mahabharata, los kshatriyas son los protagonistas. Arjuna, los Pandavas, todos guerreros de élite. Pero ojo, aunque eran poderosos, siempre debían obedecer a los brahmanes, porque sin rituales no había bendiciones divinas. 3. Vaishyas, comerciantes, agricultores y artesanos. Tercera casta,
los que producen riqueza. Agricultores, ganaderos, comerciantes, artesanos, básicamente la clase media de la época. Ellos pagaban impuestos y mantenían la economía. En el Rig Veda se les asocia con la prosperidad y el ganado. Eran libres, podían acumular riqueza y a veces se volvían muy ricos, pero seguían por debajo de los dos grupos superiores. 4. Shudras, trabajadores y sirvientes. La casta más baja, los que sirven a los demás. Labradores sin tierra, criados, obreros, no podían estudiar los Vedas ni realizar rituales. Su deber era servir a las 3 castas superiores. No tenían derecho a armas ni a propiedad importante. Con el tiempo, muchos Shudras fueron descendientes de los pueblos dravídicos del sur y del Valle del Indo, piel más oscura, lo que añadió un toque racista al sistema. Fuera de las 4 varnas estaban los Dalits o intocables, antes llamados parias. No se les consideraba parte de la sociedad aria. Limpiaban calles, recogían basura, trabajaban con cadáveres, cualquier cosa impura. Si un brahmán los tocaba, tenía que purificarse. Era discriminación institucionalizada durante milenios. El sistema se justifica con el karma. Si te portas bien en esta vida, reencarnas en una casta superior. Si te portas mal, bajas. Resultado, la gente aceptaba su posición porque era su karma. Manipulación nivel Dios. ¡Hey, gente! Imagina que llegas a una sociedad donde los dioses son como superhéroes con superpoderes locos. Uno lanza rayos como Thor, otro es literalmente fuego andante y un tercero controla el cielo y los océanos. Bienvenidos al 6º capítulo de la historia de la India, la religión védica y sus dioses principales, como Indra, Agni y Varuna. Aquí nace el hinduismo primitivo, con himnos, sacrificios, fuego sagrado y un montón de mitología que todavía se siente viva hoy. Prepárate para dioses guerreros, rituales de fuego y una religión que mezcla miedo, respeto y un toque de fiesta. Con memes, claro. ¡Vamos! La religión védica surge en el periodo védico, 1500 a 500 a.C., cuando los arios indoeuropeos traen sus creencias desde Asia Central. No es el hinduismo moderno, con Vishnu, Shiva y templos enormes, sino algo más primitivo, tribal y basado en la naturaleza. Todo gira alrededor de los Vedas, especialmente el Rig Veda, que son himnos cantados durante rituales para alimentar a los dioses y mantener el orden cósmico, Rita. No hay templos ni imágenes, los dioses se invocan con fuego, Agni como mensajero, sacrificios de animales y bebida sagrada, Soma. Indra, el rey de los dioses, dios del trueno y la guerra. Indra es el protagonista absoluto del Rig Veda, 250 himnos le dedican. Es el dios guerrero por excelencia, mata al dragón Vritra, que bloqueaba las aguas, libera los ríos y trae la lluvia. Tiene el arma Vajra, rayo, monta un carro tirado por 2 caballos y es el protector de los arios contra los enemigos de piel oscura, Dasyu. Imagina a Indra como un Thor indio con esteroides, fuerte, borracho de Soma y siempre listo para pelear. Es el dios que los arios invocaban antes de las batallas. Nivel máximo de hype. Agni, dios del fuego y mensajero divino. Agni es el dios más importante en los rituales diarios, el fuego. Todo sacrificio pasa por él. Los arios queman ghee, mantequilla clarificada, granos y animales en el fuego sagrado, y Agni lleva las ofrendas a los otros dioses. Tiene 2 cabezas, a veces 7 lenguas, monta un carnero y es el único dios que está presente en cada casa, el fuego del hogar. Es como el WhatsApp de los dioses, todo mensaje pasa por él. Los himnos lo llaman el que come todo y el que ilumina el mundo. Varuna, dios del cielo, el orden cósmico y las aguas. Varuna es el dios más serio y misterioso. Controla el cielo, los océanos y el Rita, el orden universal. Es el juez moral, ve todo, castiga a los pecadores con enfermedades y protege a los justos. Tiene lazos, pasha,
para atrapar a los mentirosos y es el Dios de la verdad y los juramentos. En los himnos se le pide perdón por pecados y se le invoca para que no envíe serpientes, enfermedades o tormentas. Es como un Dios fiscal cósmico, te vigila y si fallas, te cae la multa divina. Estos tres dioses, Indra, Agni y Varuna, son los más importantes en el Rig Veda, pero hay muchos más. Surya, Sol, Chandra, Luna, Ushas, Aurora, Vayu, Viento, Rudra, Tormentas y Medicina, precursor de Shiva, y Mitra, Amistad y Contratos. Todos son fuerzas de la naturaleza, no tienen estatuas ni templos, se invocan con fuego e himnos. La religión védica es muy ritualista, sacrificios, havan, cantos, soma y fuego. No hay ídolos, no hay templos, solo la conexión directa con los dioses a través del sacerdote Brahman. Con el tiempo, estos dioses pierden importancia. Indra casi desaparece en el hinduismo posterior y surgen Brahma, Vishnu y Shiva como la Trimurti. ¡Hey, gente! Imagina que eres un príncipe joven, tienes palacio, mujeres, lujo, y de repente dices, nah, todo esto es una mentira. Voy a buscar el sentido de la vida. Bienvenidos al 7º capítulo de la historia de la India, el surgimiento del budismo y la vida de Siddhartha Gautama, el Buda. Este es el momento en que un hombre cambia el mundo con meditación, desapego y una idea tan simple como revolucionaria: el sufrimiento se puede acabar. Prepárate para palacios, noches de crisis existencial y un árbol que lo cambió todo. Con humor, claro. ¡Vamos! Todo empieza alrededor del año 563 a.C. o 480, las fechas varían, en el reino de Sakya, en la actual frontera entre India y Nepal. Siddhartha Gautama nace en Lumbini, hijo del rey Suddhodana y la reina Maya. Es un príncipe, palacio, jardines, sirvientes, 3 temporadas distintas de mujeres para no aburrirse. Su padre, obsesionado con que sea un gran rey, lo cría aislado del sufrimiento. No ve viejos, enfermos ni muertos. Pero un día, Siddhartha sale del palacio y ve 4 cosas que le cambian la vida: un anciano, vejez; un enfermo, dolor; un cadáver, muerte; y una seta, renuncia. Crash existencial total. Se da cuenta de que la vida es sufrimiento y que nadie se libra. A los 29 años, Siddhartha abandona el palacio en plena noche, con su mujer Yasodhara y su hijo Rahula aún dormidos. Se corta el pelo, se pone ropa de mendigo y empieza su búsqueda. Se une a ascetas, practica ayuno extremo, llega a comer 1 grano de arroz al día y casi se muere de hambre. Pero se da cuenta, esto tampoco es el camino. Descubre el camino medio, ni lujo ni mortificación extrema. Se sienta bajo el árbol Bodhi, en Bodh Gaya, medita 49 días y ¡boom!, alcanza la iluminación. Se convierte en Buda, el despierto. ¿Qué descubrió? Las 4 nobles verdades. Dukkha, la vida es sufrimiento. Nacer, envejecer, enfermar, morir, separarse de lo que amas, encontrar lo que odias. Samudaya, el origen del sufrimiento es el deseo, el apego y la ignorancia. Nirodha, el sufrimiento puede acabarse. Nirvana, estado de paz total, sin deseo. Magga, el camino para acabar con el sufrimiento es el noble óctuple sendero. Comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Buda rechaza el sistema de castas, los sacrificios y la autoridad de los brahmanes. Dice, cualquiera puede alcanzar la iluminación, no importa tu casta, revolución total. Predica su primer sermón en Sarnath, el giro del Dharma, a 5 ascetas que se convierten en sus primeros discípulos. Funda la Sangha, comunidad monástica, y pasa 45 años viajando por el norte de la India enseñando.
Muere a los 80 años en Kushinagar, entrando en el parinirvana, nirvana final, sin reencarnar más. El budismo se expande rápido. Ashoka, siglo III a.C., lo hace religión oficial del Imperio Maurya y envía misioneros a Sri Lanka, Birmania y el sudeste asiático. Luego aparece el budismo Mahayana, más inclusivo, con bodhisattvas, y el Vajrayana, tántrico, en el Tíbet. ¡Hey, gente! Imagina que después de probar el lujo extremo y el ayuno hasta casi morirte de hambre, te das cuenta de que ambos son un error. Bienvenidos al 8º capítulo de la historia de la India, el camino medio y las 4 nobles verdades de Buda. Esto es el corazón del budismo, la idea que hizo que un príncipe indio cambiara el mundo entero con una filosofía tan simple como poderosa. Prepárate para un príncipe que lo deja todo, un árbol mágico y 4 verdades que todavía hoy ayudan a millones de personas. Con humor y sin rollos. Vamos. Siddhartha Gautama, después de abandonar el palacio a los 29 años, probó los 2 extremos. Primero vivió como príncipe, todo lujo, placeres, mujeres, comida, pero se dio cuenta de que eso no quita el sufrimiento. Luego se unió a ascetas y se puso a ayunar extremo. Comía un grano de arroz al día, se le veían las costillas y podía tocarse la columna vertebral desde el estómago. Casi se muere, pero tampoco eso funcionó. Estaba débil, hambriento y seguía sufriendo. Entonces tuvo una revelación. Ni el lujo ni la mortificación extrema son el camino. Tiene que haber un equilibrio. Así nació el camino medio, Majjhima Patipada. Ni indulgencia total, ni ascetismo radical. Un camino equilibrado, práctico y realista. Sentado bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, meditando durante 49 días, Siddhartha alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda, el despierto. Lo que descubrió fueron las 4 nobles verdades, la base de todo el budismo. Dukkha, la verdad del sufrimiento. La vida está llena de sufrimiento. No solo dolor físico. Nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermar es sufrimiento, morir es sufrimiento. Separarte de lo que amas es sufrimiento, encontrarte con lo que odias es sufrimiento. Hasta la felicidad temporal es sufrimiento porque se acaba. Buda no era muy optimista al principio. Samudaya, la verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento viene del deseo, tanja, el apego y la ignorancia. Queremos cosas, placer, poder, inmortalidad, nos aferramos a ellas y cuando las perdemos, sufrimos. El ego, la codicia, el odio y la ilusión son los verdaderos culpables. Nirodha, la verdad de la cesación del sufrimiento. Buenas noticias, el sufrimiento puede acabar. Se llama nirvana, apagar. Cuando eliminas el deseo, el apego y la ignorancia, el sufrimiento se apaga como una vela. Es un estado de paz total, libertad y felicidad profunda que puedes alcanzar en vida, no solo después de morir. Magga, el camino que lleva a la cesación. El camino para acabar con el sufrimiento es el noble óctuple sendero. Comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, mindfulness, y concentración correcta, meditación profunda. Este sendero es práctico, ética, meditación y sabiduría. Buda lo comparó con una balsa. Lo usas para cruzar el río del sufrimiento, pero cuando llegas al otro lado, nirvana, lo dejas ir, no te lo llevas como souvenir. El camino medio y las 4 nobles verdades son revolucionarios porque no necesitan dioses, sacerdotes ni castas. Cualquiera puede practicarlo. Rico, pobre, hombre, mujer. Buda rechazó los rituales védicos y dijo, no creáis nada solo porque lo diga un texto o un gurú. Probadlo por vosotros mismos. Ciencia espiritual nivel Dios. ¡Hey, gente! Imagina que después de probar el lujo extremo y el ayuno hasta casi morirte de hambre, te das cuenta de que ambos son un error. Bienvenidos al 8º capítulo de la historia de la India,
El camino medio y las 4 nobles verdades de Buda. Esto es el corazón del budismo, la idea que hizo que un príncipe indio cambiara el mundo entero con una filosofía tan simple como poderosa. Prepárate para un príncipe que lo deja todo, un árbol mágico y 4 verdades que todavía hoy ayudan a millones de personas. Con humor y sin rollos. Vamos. Siddhartha Gautama, después de abandonar el palacio a los 29 años, probó los 2 extremos. Primero vivió como príncipe, todo lujo, placeres, mujeres, comida, pero se dio cuenta de que eso no quita el sufrimiento. Luego se unió a ascetas y se puso a ayunar extremo. Comía un grano de arroz al día, se le veían las costillas y podía tocarse la columna vertebral desde el estómago. Casi se muere, pero tampoco eso funcionó. Estaba débil, hambriento y seguía sufriendo. Entonces tuvo una revelación. Ni el lujo ni la mortificación extrema son el camino. Tiene que haber un equilibrio. Así nació el camino medio, Majjhima Patipada. Ni indulgencia total, ni ascetismo radical. Un camino equilibrado, práctico y realista. Sentado bajo el árbol Bodhi en Bodh Gaya, meditando durante 49 días, Siddhartha alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda, el despierto. Lo que descubrió fueron las 4 nobles verdades, la base de todo el budismo. Dukkha, la verdad del sufrimiento. La vida está llena de sufrimiento. No solo dolor físico. Nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermar es sufrimiento, morir es sufrimiento. Separarte de lo que amas es sufrimiento, encontrarte con lo que odias es sufrimiento. Hasta la felicidad temporal es sufrimiento porque se acaba. Buda no era muy optimista al principio. Samudaya, la verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento viene del deseo, tanja, el apego y la ignorancia. Queremos cosas, placer, poder, inmortalidad, nos aferramos a ellas y cuando las perdemos, sufrimos. El ego, la codicia, el odio y la ilusión son los verdaderos culpables. Nirodha, la verdad de la cesación del sufrimiento. Buenas noticias, el sufrimiento puede acabar. Se llama nirvana, apagar. Cuando eliminas el deseo, el apego y la ignorancia, el sufrimiento se apaga como una vela. Es un estado de paz total, libertad y felicidad profunda que puedes alcanzar en vida, no solo después de morir. Magga, el camino que lleva a la cesación. El camino para acabar con el sufrimiento es el noble óctuple sendero. Comprensión correcta, intención correcta, palabra correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta, mindfulness, y concentración correcta, meditación profunda. Este sendero es práctico, ética, meditación y sabiduría. Buda lo comparó con una balsa. Lo usas para cruzar el río del sufrimiento, pero cuando llegas al otro lado, nirvana, lo dejas ir, no te lo llevas como souvenir. El camino medio y las 4 nobles verdades son revolucionarios porque no necesitan dioses, sacerdotes ni castas. Cualquiera puede practicarlo. Rico, pobre, hombre, mujer. Buda rechazó los rituales védicos y dijo, no creáis nada solo porque lo diga un texto o un gurú. Probadlo por vosotros mismos. Ciencia espiritual nivel Dios. ¡Hey, gente! Imagina que después de siglos de tribus nómadas y pequeños pueblos, de repente empiezan a aparecer reinos más grandes, con ciudades, ejércitos y reyes que quieren comerse el norte de la India. Bienvenidos al 10º capítulo de la historia de la India, el reino de Magadha y los primeros Mahayanapadas. Este es el momento en que la India deja de ser un montón de aldeas y tribus para convertirse en un tablero de Risk con 16 jugadores. Prepárate para reyes ambiciosos, capitales fortificadas y el comienzo de los grandes imperios. Con humor, claro. ¡Vamos! Hacia el siglo VI a.C., el norte de la India, la llanura indogangética, pasa de ser un territorio de tribus védicas a algo más organizado. Aparecen los Mahayanapadas, grandes reinos o naciones,
16 reinos y repúblicas que dominan la región entre el Himalaya y el Deccan. Eran como ciudades-estado o pequeños países, con capitales fortificadas, ejércitos y comercio. Los más importantes, Kuru, Panchala, Kosala, Vatsa, Avanti, Gandhara y el que se lleva el premio, Magadha. Los Mahayanapadas no eran iguales. Algunos eran monarquías, con reyes hereditarios, otros repúblicas. Gana el que convence a la asamblea de nobles. Todos peleaban entre sí por tierras fértiles, rutas comerciales y control del Ganges. Usaban hierro, nuevo en la época, carros de guerra y elefantes, el tanque antiguo. Las ciudades crecían, murallas de barro y madera, palacios y mercados. El budismo y el jainismo nacen aquí porque la gente estaba harta del ritualismo brahmánico y buscaba respuestas más directas. Magadha era el más fuerte y el que al final gana la partida. Situado en el actual Bihar, tenía capitales sucesivas, Rayagrija, primero, y luego Pataliputra, Patna moderna. ¿Por qué Magadha era tan OP? Geografía brutal, rodeado de colinas y ríos, Ganges y Son, fácil de defender y difícil de atacar. Recursos, minas de hierro y cobre, madera, elefantes de guerra. Agricultura, tierras fértiles del Ganges, mucha población y comida. Reyes ambiciosos, Bimbisara, siglo VI a.C., fue el primero en expandirse. Conquistó Anga, al este, se alió con Kosala, casándose con su hija, y hasta hizo amistad con Buda. Su hijo, Ajatashatru, lo mató para subir al trono, clásico drama familiar, y siguió expandiéndose. Conquistó Vatsa y Kashi, construyó fortalezas y creó un ejército permanente con caballería e infantería. Magadha empieza a parecer un imperio. Otros Mahayanapadas importantes, Kosala, con capital en Shravasti, donde Buda pasó mucho tiempo predicando. Vayi, República Lichavi, una confederación democrática que Buda admiraba. Avanti, con capital en Ujjain, centro comercial y militar del oeste. Gandhara, con capital en Taxila, zona de influencia persa y luego griega. Alejandro llegaría después. Hacia el siglo V a.C., Magadha empieza a comerse a los demás. Con la dinastía Haryanka, Bimbisara y Ajatashatru, y luego Nanda, Mahapadma Nanda, el primer emperador no divino, Magadha controla casi todo el norte. Esto prepara el terreno para el imperio Maurya, Chandragupta y Ashoka. ¡Hey, gente! Imagina que un chico pobre y sin linaje conquista medio continente con astucia, un ejército de elefantes y un poco de drama familiar. Bienvenidos al 11º capítulo de la historia de la India, el Imperio Maurya, con Chandragupta y Ashoka el Grande. Este es el primer imperio que unifica casi toda la India, con un rey que mata a 100.000 personas y luego se arrepiente tanto que se convierte en santo budista. Prepárate para conquistas brutales, elefantes de guerra y una transformación épica, con humor, claro. ¡Vamos! Todo empieza hacia el 322 a.C. Chandragupta Maurya, un joven sin linaje noble, algunos dicen que era Shudra o de casta baja, se forma como discípulo del brahmán Chanakya, Kautilya, un estratega brutal. Juntos, aprovechan el caos después de la muerte de Alejandro Magno. Los griegos se retiran y el norte de la India está fragmentado. Chandragupta derrota al rey Nanda de Magadha, que tenía un ejército enorme. Se apodera de Pataliputra, la futura Patna, y funda el Imperio Maurya, de 0 a emperador en unos años. Conquista el Punjab, Gandhara y casi todo el norte. En 305 a.C. se enfrenta a Seleuco I, general de Alejandro, gana y firma un tratado. Seleuco le da territorio y una hija en matrimonio, y Chandragupta le regala 500 elefantes.
El primer pacto, elefantes por tierra de la historia. El Imperio Maurya es el primero que controla casi toda la India, excepto el sur profundo. Tiene capital en Pataliputra, una ciudad fortificada con murallas de madera y fosos, canales y un ejército gigantesco, 600.000 infantes, 30.000 jinetes y 9.000 elefantes. Chanakya escribe el Arthashastra, un manual de gobierno maquiavélico, espionaje, impuestos, diplomacia y el fin justifica los medios. Chandragupta gobierna con mano dura, centraliza el poder, cobra impuestos altos y crea un estado burocrático. Al final de su vida se hace Jaina, abdica y muere de inanición voluntaria, Salekana. Fin épico. Su hijo Bindusara expande el imperio al sur, hasta Mysore, pero el verdadero crack es su nieto Ashoka, 268 a 232 a.C. Al principio es un conquistador salvaje. En la guerra de Kalinga, 261 a.C., mata a 100.000 personas y deporta a 150.000. Ve tanta sangre que tiene un breakdown total. Se convierte al budismo, se arrepiente y dice, basta de guerra. Cambia la política. En vez de conquista por la fuerza, difunde el Dharma, ley moral budista. Construye pilares de piedra con edictos por toda la India, los primeros anuncios públicos del mundo. Envía misioneros budistas a Sri Lanka, Birmania, Grecia y Egipto. Promueve tolerancia religiosa, hospitales, carreteras, pozos y protección animal. De genocida a santo en unos años. El Imperio Maurya llega a su máximo, desde Afganistán hasta Bengala y el Deccan central. Pero después de Ashoka, 232 a.C., empieza el declive. Sus sucesores son débiles, el imperio se fragmenta y en 185 a.C. cae ante la dinastía Shunga. Sin embargo, deja un legado brutal, unifica la India por primera vez, extiende el budismo por Asia y crea un modelo de gobierno centralizado.